Pero hay una materia que es sumamente sensible dentro de lo que ha sido el último periodo de gestión, ¿no es cierto?, de gobierno. Se ha avanzado en lo que es la instalación del servicio de mejor niñez en todo el país, que viene a reemplazar al CENAME, ¿no es cierto?, y establecer nuevas dinámicas en torno a abordar la problemática de los menores y los adolescentes. Pero no ha estado exento de dificultades. Y para hablar sobre esa materia está junto a nosotros Ulises Torres, quien es el presidente regional de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales ANEF del Maule. Ulises, bienvenido a Conectando Puntos y a Linares en Línea. Hola, muy buenas tardes, don Rodolfo, un gusto, gracias por el espacio, gracias que la provincia de Linares tenga esta plataforma para poder que los dirigentes, los trabajadores de base puedan hablar desde el mundo del trabajo, del mundo sindical. Así es, Ulises, durante los últimos días se ha dejado al descubierto esta situación que ustedes catalogan como una desprotección estructural que viven trabajadoras y trabajadores del Servicio de Protección Especializada Mejor Niñez del Maule. Es un concepto bastante grave y tiene sus detalles. ¿A qué se refieren cuando han planteado esto? Lo que ocurre es que una vez ya instalado como directorio actual ANEF 2025-2028, la dirigencia ANTRAP, que es el sindicato más representativo del Servicio Mejor Niñez, cuya cobertura es tanto a nivel nacional como a nivel regional, se nos acerca y nos indican que en los últimos 4 meses han habido 2 suicidios dentro del servicio y un fallecimiento, sumado a un sinfín de trabajadores que son objetos de acoso, de maltrato, en términos estructurales, por parte de la jefatura, los mandos intermedios, entre colegas, y esto todo responde bajo nuestra calificación de los antecedentes que nos han dado un liderazgo disfuncional en términos de cómo se organiza el organigrama y la estructura misma del servicio en la región del Maule y cómo esto se desempeña en el cumplimiento de la función de los trabajadores. Hace 4 meses atrás, efectivamente, nos acompañaban 2 compañeros y una compañera. Al día de hoy, lamentablemente, ya no están con nosotros. 2 de ellos tomaron la decisión de suicidarse, porque ocupaba el concepto fallecimiento derechamente un eufemismo frente a la situación, y otro colega muere a un par de metros de llegar a su puesto de trabajo. Esto se hace una denuncia pública durante el último 10-12 días. Inicialmente este directorio regional lo denuncia ante el Ceremi de Justicia, luego la Ceremi de la Mujer, con el delegado regional del Maule, con la Ceremi del Trabajo, con el diputado Naranjo, el diputado Benavente, el diputado Celedón, para que tanto las autoridades, ya sea del nivel central, bajo el mandato de don Humberto Aquebeque, o las autoridades electas por elección popular, vean realmente lo que está ocurriendo y lo que efectivamente están padeciendo los trabajadores de Mejor Niñez. Hecha la denuncia en términos públicos, y agradecer también la gestión del diputado Naranjo, que nos recibe la semana pasada y inmediato hace esta denuncia, distintos trabajadores de base de Mejor Niñez a nivel nacional han enviado su relato de las situaciones que padecen en sus respectivas unidades o puestos de trabajo. Entonces vemos que esta problemática no solo ocurre en el Maule, sino también ocurre a nivel país. Usted podría decir, claro, probablemente por la instalación de este nuevo servicio, puede ser un factor, pero un factor determinante es responsabilidad del empleador, es decir, del Estado de Chile. En este caso, mandatado a través de la directora regional de Mejor Niñez. No debe ser consorte de los trabajadores y menos aún de la vida de nuestros compañeros y compañeras. Claro, digamos que la directora regional hoy del Servicio de la Mejor Niñez en el Maule es María Francisca Cabello, y ella ha emanado alguna respuesta, algún comunicado, alguna situación que de una u otra forma vaya completando estos planteamientos que ustedes han señalado. No, a la fecha no, y lo vemos sumamente preocupante, y también lo podríamos catalogar como una indolencia o falta de preocupación ante una situación que es real. Hace 3-4 meses nos acompañaban una compañera, 2 compañeros, al día de hoy lamentablemente no están. E incluso tenemos autorización de las familias de los compañeros que ya que no están ya con nosotros. Incluso una de las familias nos autorizó a dar públicamente el nombre de un compañero. Don Jorge Silva, un destacado dirigente sindical, un destacado dirigente social, que en tiempo de dictadura el compañero estuvo en la calle combatiendo al dictador,
a través de el trabajo obrero cristiano. Entonces nos preguntamos por qué al día de hoy la directora no emite comentario alguno, y esto es aún más grave que la opinión pública lo sepa. Esto se denuncia el pasado jueves cuando distintos dirigentes y dirigentes concurren a la delegación regional y se le entrega al delegado regional una carta en rechazo a un proyecto de ley que modifica el subsidio de incapacidad laboral. Y en ese espacio de discusión, los dirigentes ANTRAP señalan públicamente la situación de los compañeros suicidados y el compañero fallecido. Y recién ahí esto sale a la luz pública. Entonces vemos con mucha preocupación cómo desde esta situación hace 4 meses, la directora no había comunicado a sus jefaturas. También observamos la responsabilidad de la Seremi de Desarrollo Social y Familia, MIDESO, tanto la saliente como entrante, porque también está dentro de ese espacio temporal de los 4 meses. De todas maneras, y además que están las instancias nacionales también de la propia servicio, la subsecretaría de la Niñez, me imagino en este caso, que debería tomar carta en el asunto, ¿no es cierto? ¿Ellos están enterados de esto? A través de las reuniones con el delegado presidencial, de hecho este miércoles nos volvemos a reunir con él, nos comenta que han habido avances en la materia respecto a la denuncia efectuada. Esperemos que así sea. Nosotros solicitamos, estamos exigiendo una reunión con la ministra de Desarrollo Social y Familia, con el director nacional del Servicio Mejor Niñez, evidentemente con la directora regional, acompañado de las familias, porque las familias también denuncian que desde que pasó esta situación han enviado reiterados correos y no han habido respuesta. Insistimos, no puede ser que un trabajador vaya a su puesto de trabajo y el resultado del mismo sea la muerte de uno u otro. Y esto es consecuencia de un sinfín de conflictos en la interna que hay. Imagínense, una de las compañeras suicidadas tenía 7 sumarios sobre su cabeza. Un sumario era por motivo de la pérdida de una llave, cuya llave no custodiaba nada relevante. Y si uno pondera objetivamente, la vida de una persona evidentemente es mucho más importante que un sumario, producto de una llave que no custodia nada importante. Ahí creo yo la pregunta medular que nos debemos hacer: ¿cómo las organizaciones sindicales, los trabajadores de base y fundamentalmente los empleadores, en este caso el Estado de Chile, atiende el concepto de seguridad en la empresa, en el servicio público para sus trabajadores? De todas maneras, porque estamos hablando de que, claro, es como el sinsentido de atenerse a un reglamento estricto. Toda ley, todo reglamento tiene un espíritu, ¿no es cierto? Y claro, si vamos a aplicar los reglamentos sin analizar previamente las situaciones y abrir sumarios, la verdad es una situación muy tensa, considerando además, me imagino, sobrecarga de trabajo también en los servicios públicos. En este caso, en el servicio de la Mejor Niñez, tú nos explicabas, claro, es un servicio que está partiendo hace poco, bajo el nuevo concepto. Y me imagino que debe haber también un factor al respecto de la sobrecarga laboral. Claro, mira, solo botones de muestra, porque... Es que no es un área, perdón, no es un área fácil, porque estamos hablando de atender casos que ya son complejos de niños, niñas y adolescentes en vulneración. Mira, de acuerdo que el público objetivo que atiende el funcionario de Mejor Niñez, como el de Gendarmería, como el de Reinserción o Exename, es un público objetivo complejo. Pero eso no amerita que la carga la conlleve a los trabajadores. Claro. Eso es responsabilidad del empleador, y en eso es un mensaje muy importante que como organizaciones sindicales debemos instalar sobre la mesa. Bajo las relaciones del trabajo, que es un espacio de poder, hay una desigualdad. El empleador, el trabajador. Claro. El sindicato tiene la facultad de emparejar la cancha, pero convengamos que el trabajador únicamente tiene que entregar día a día su fuerza de trabajo. Tú puedes llamarla como quieras, fuerza de trabajo, ganas de vivir, vitalidad. Pero es consorte el empleador, en virtud de la facultad de disciplina y mando y orden, el riesgo y la cuenta, y fundamentalmente dar la seguridad suficiente necesaria para que el trabajador no disponga de su vida y menos de sus medios para poder desempeñar su función. Ahora, ¿qué es lo que ustedes, me imagino los trabajadores del servicio, la ANEF, el sector público, los dirigentes, las familias afectadas están pidiendo, están solicitando medidas, garantizar el bienestar de los trabajadores para que hagan bien su pega en el servicio de la Mejor Niñez y Adolescencia, la salida de la directora regional? ¿Cuál es el objetivo? Acá el objetivo principal es que, en virtud de esta lamentable situación, y bajo esta perspectiva, Jorge Silva se establece como una bandera de lucha. El compañero, insisto, con autorización de su familia. Lo que buscamos primero es que se dé una reorganización
En el servicio Mejor Niñez, insistimos, los trabajadores de Mejor Niñez, los trabajadores de base, no pueden soportar la prestación compleja que ellos desenvuelven. Eso es menester, es responsabilidad, es obligación del Estado de Chile, del servicio en particular. Que se atienda de buena forma la salud física, psíquica de los trabajadores, que haya una dotación suficiente. Como botón de muestra, hay trabajadores que son reemplazo de una contrata. Probablemente ya la autoridad nos dijo que es que no han habido tantas denuncias, y evidentemente no va a haber tantas denuncias porque es complejo un trabajador que tiene en potencia, Claro. la expectativa de ser indefinido, tener cierta actividad de empleo. Si es reemplazo, evidentemente no va a denunciar lo que está padeciendo. Entonces se genera un círculo vicioso Sí. de Hay una estar coerción normalizando. silenciosa ahí. Sí, totalmente, Sí. totalmente. Jornada de trabajo muy extenuante, incluso la organización sindical ANTRAP está buscando la instalación del cuarto turno para que el trabajador efectivamente pueda desempeñar de buena forma sus funciones y también tenga derecho al descanso, es que es uno de los derechos primarios de los trabajadores, y fundamentalmente poder ejercerlo como estime conveniente, ya sea con su familia, con su pareja, haciendo deporte, recreándose, ejerciendo el ocio. Y es importante ahí que también esto sirva para profundizar y hacer efectivo la política del cuarto turno en Mejor Niñez. Sí, sí, en un servicio tan importante que requiere que las personas que lo desempeñan y están imbuidos del espíritu que significa trabajar en el servicio de protección especializada a la niñez y adolescencia, cumplan o tengan las condiciones necesarias para poder hacer tan linda labor, digamos, tan importante labor en perfilar, ¿no es cierto?, o cambiarle la vida quizás a un menor, a una menor en vulnerabilidad. Y eso requiere un lugar de trabajo y condiciones adecuadas para que la concentración esté puesta en ello, ¿no es cierto? Sí, Parece fácil decirlo, pero claro. cuesta llegar a eso. Mira, don Rodolfo, y complementando la respuesta a su pregunta, primero la reformulación para que los trabajadores puedan desempeñar de buena forma su función en su puesto de trabajo. Segundo, igual de importante que lo incluso más, la reparación a las familias Claro. respecto de los compañeros que al día de hoy ya no nos acompañan. Complejo instalar el concepto que estamos cambiando derecho por plata o una vida por una indemnización, de proceder ya sea a responsabilidades laborales, eventualmente penales u otras. Por eso es tan importante dentro de lo que está exigiendo el directorio regional de la ANEF, junto con la ANTRAP regional y nacional, que se instruya de inmediato un sumario administrativo o todos los sumarios administrativos pertinentes para ver quién es efectivamente responsable de la situación de la y los compañeros. Incluso hay material audiovisual, en particular de la compañera, que deja un mensaje solicitando auxilio respecto de cómo la estructura Mejor Niñez, el trabajo, está sometiéndola y barajando si la solución de su problema es o no continuar con su vida. Entonces, es así de grave, es así de compleja la situación. Por eso se insiste en que vemos con preocupación cómo esto ocurrió hace 4 meses y recién sale a la luz pública hace un par de días, 10, 12 días. Cómo la autoridad regional del Maule toma conocimiento cuando en esta actividad de rechazo a la ley en respecto, los dirigentes nacionales y regionales denuncian públicamente en ese espacio. ¿Cómo la directora no comunicó de inmediato esta situación? ¿Cómo la Seremi saliente tampoco? ¿Cómo la Seremi entrante no toma carta en el asunto respecto a esto? Es sumamente grave. No, requiere obviamente la agilización de esto, y denunciarlo ha sido aparentemente la mejor vía, dado el tiempo que pasó de los casos, ¿no es cierto? Increíble, la verdad. Esperamos de todo, con todo corazón, digamos, y me imagino que toda la gente que está ligada de una u otra forma al servicio de Mejor Niñez, que está ligado al tema que se ha denunciado por parte de los trabajadores en los últimos días, tenga una respuesta satisfactoria, por cierto, y sobre todo por la gravedad de estas personas que no están con nosotros, pero que denunciaron en su momento que habían problemas y debían ser solucionados, Ulises. Y esto nos lleva también de una u otra forma a otra materia que está en trámite con un proyecto de ley en el Congreso de las licencias médicas. Recordamos todos, ¿no es cierto?,
el impacto mediático público que tuvieron, ¿no es cierto?, el caso de las licencias mal utilizadas, licencias falsificadas, en fin, no justificadas, y dentro de esa bolsa que significó también todas las denuncias, se plantea un proyecto de ley para modificar algunos aspectos del funcionamiento, la operatividad de las licencias médicas. Y hay un tema no menor, y que me imagino que es hacia donde apunta la ANEF y los trabajadores públicos, que trata de una u otra forma el proyecto de ley, y debe ser uno de los temas controversiales, me imagino, para los trabajadores públicos, que trata de eliminar algunas normativas que funcionan para los trabajadores públicos e igualarlo al sector privado. Es uno de los temas muy polémicos que hay al respecto. Sí, mira, primero la estructura sindical del sector público y evidentemente la ANEF nacional y sus regionales y provinciales denuncian categóricamente el mal uso de la licencia médica. Eso no se ampara, no se da resguardo, porque evidentemente un derecho, y mal utilizar un derecho se torna un vicio que además impacta el erario público y también potencialmente aquellos compañeros que efectivamente deben hacer uso de su licencia médica en virtud de esta situación se cuestiona la emisión de la misma. Dicho eso, lo relevante acá es que eso es responsabilidad del empleador, de los jefes de servicio, de los directores, de la autoridad. Porque hace un par de meses, cuando Dorothy Pérez sale rimbombantemente indicando que son más de 25.000 funcionarios, luego se da corrección a 8.000. Si usted en estos momentos me dice, ¿sabes que yo conozco a Juan Pérez que producto de un sumario administrativo se fue destituido por el mal uso de una licencia médica? Nos podemos sentar a conversar de forma seria. Pero eso no ha pasado. Eso no ha pasado. O sea, ninguna de las personas denunciadas finalmente han sido los sumarios administrativos al día de hoy no tienen un resultado efectivamente si el trabajador objeto del sumario es absuelto o destituido. Porque convengamos que el sumario es un procedimiento que tiene por objeto determinar si el hecho denunciado es real o no. De ser real, determinar el grado de responsabilidad del trabajador denunciado. Bajo esa lógica, evidentemente existe la posibilidad que muchos trabajadores hicieron uso de la licencia médica, por ejemplo, para salir del país por salud. Porque convengamos que en Chile la salud, lamentablemente, si tú no accedes a lo público, que ya hay una sobrecarga, una sobredemanda, va a lo privado, lo cual sale caro, y muchos compañeros, por ejemplo, del norte, le era más rentable ir a hacer un tratamiento dental por tal concepto. Pero insisto, no hay que desvirtuar lo principal con lo accesorio, con lo mediático, con lo importante. Acá efectivamente hubo un mal uso de licencias médicas, es responsabilidad de la jefatura, del empleador, de determinar cuál es el número real y efectivo, y en virtud del procedimiento será la consecuencia natural que la destitución. Pero irresponsablemente determinar un número tan alto, luego venir a rectificarlo y que al día de hoy no hay un resultado real de cuánta gente ha sido destituida, únicamente viene a enlodar la función pública que cumplimos a diario los funcionarios públicos de Chile. Y eso no solo enloda al trabajador de base, enloda del presidente de la República a los 3 poderes del Estado hasta el trabajador de base. Sí, claro que sí. Porque todo esto compone el Estado de Chile. Y respecto a tu pregunta sobre... claro, porque sale este proyecto de ley, sí, digamos, incluso hasta en eso, con la ola, hasta en eso, pero es que en eso nuevamente el Ejecutivo es irresponsable al momento de entregar una solución que es peor que la enfermedad. ¿Y por qué es peor que la enfermedad? Porque en esto no nos podemos perder. Esto no solo afecta al funcionario público, al trabajador o trabajadora pública, sino también al sector privado. Porque busca homologar de lo público a lo privado. Y además establece algunos desincentivos para el uso de con la lo cual, licencia. con lo cual Chile estaría incumpliendo, rompiendo principios universales de la seguridad social. ¿Cuáles son? El de progresión y el de no regresividad. ¿Qué significa esto? Que el Estado en materia de derechos sociales, en este caso la seguridad social, salud, pensiones, discapacidad y otros, la lógica es que avance, no que retroceda. Si tú me dijeses, por ejemplo, que el proyecto de ley viene efectivamente a fiscalizar la emisión de la licencia
el contenido de la licencia sería una discusión seria. Y las organizaciones sindicales estarían dispuestas a sentarse, a dar el diálogo social, a tener un producto de ley que sea coherente con lo que uno busca, Claro. rectificar en torno a la realidad fáctica. Sí, parece regresivo, pero eso no parece pasó. sancionatorio. Incluso, mira, ¿cómo será desprolijo la ley propuesta que el mismo mensaje presidencial dice que esto tiene por objeto reducir X cantidad de dinero del erario público? Nos preguntamos, ¿nuevamente son los trabajadores los que debemos soportar Claro. las crisis de un Estado? Porque no olvidemos que en su oportunidad, con el tema de los retiros, la oferta fue que la crisis nuevamente, ¿de quién la soporta? La de los trabajadores. Sí, claro. Y eso que produjo una inflación tremenda. Y convengamos que para la gente que le agrada la lógica del mercado, al día de hoy no se ha normalizado bajo las reglas del mercado el precio justo de las cosas. Entonces, es ahí la preocupación. No es rechazar un proyecto que tenga por objeto enmendar la situación del mal uso de la licencia médica, pero que el proyecto de ley sea tramitado como corresponde y el contenido del proyecto de ley sea coherente con lo que se busca enmendar. Por ejemplo, el proyecto ingresa con urgencia simple. Entonces nosotros entendemos que no es tan urgente para el presidente de la República enmendar esta situación. Claro. No se detalla en particular la tasa de reemplazo. Para quien no sepa, la tasa de reemplazo es la plata efectiva que te llega por el uso de la licencia médica, por concepto de jubilación u otro. ¿Qué pasa si el día de mañana la tasa de reemplazo queda al 60, al 50, al 40%? Imaginemos una trabajadora, sostenedora de hogar, madre, que en virtud de su trabajo permite el desarrollo de su familia. Va a pensar dos veces, si está enferma efectivamente, hacer uso de la licencia médica. Sí, pues. Porque el trabajador trabaja por plata y no va a ser rentable el hacer uso de su licencia médica para recomponer su salud, Claro. porque la tasa de reemplazo Sí. no va a ser positiva para hacer uso de su licencia médica. un proyecto. Incluso esto es lo más grave. Po. Esa trabajadora o ese trabajador no hace su uso de su licencia médica estando efectivamente enfermo. Una enfermedad, por ejemplo, un virus contagioso, potencialmente te va a contagiar a todo tu espacio de trabajo. En lo privado va a contagiar al público objetivo, al cliente, al consumo, como quieras llamarlo. Sí, claro, y en lo público, a tu usuario, Claro. al ciudadano, al vecino. Entonces, aquí estamos poniendo en riesgo no solo la economía de las familias de Chile, sino estamos poniendo en riesgo la salubridad pública. Eso es lo grave cuando se determina un problema, se proyecta una solución y la solución evidentemente no es coherente con el problema con lo que busca darle solución. De todas maneras, un proyecto de ley que nació, digamos, desde la Entre gallo y entraña medianoche, de entre gallo y la ola medianoche. de denuncias, salió de las entrañas para tratar de solucionar algo, empeorando muchas cosas, además muy regresivo. La pandemia dejó mucho daño a propósito de lo que plantea Ulises, y ustedes lo saben en sus casas. Los retiros de fondos de AFP, que eran de uno finalmente, o sea, las propias personas, los propios trabajadores costeando la crisis de dinero. Y qué decir de los seguros de cesantía, porque se vaciaron con la suspensión de contrato, lo despedían a usted, iba a buscar muchos se dieron cuenta así, iban a buscar el monto de seguro de cesantía, no, pero se le pagaron los últimos 4 o 6 meses con su seguro, así que no hay 0 pesos. Eso es lo que se hizo en pandemia, dentro de otras barbaridades. Para finalizar, Ulises Torres, presidente regional de ANEF Maule, ya en su calidad de abogado también y especialista en la materia, obviamente que todo Chile se ha visto impactado por la muerte lamentable y también, obviamente, nos sumamos al luto nacional por el deceso de estos 6 mineros en el Teniente. Ha traído también mucho tema vinculado a las condiciones laborales. La mina del Teniente es, y Codelco estamos hablando de estándares muy altos de seguridad, pero de todas maneras la familia y los propios trabajadores han manifestado que habían algunas situaciones que merecen mayor investigación. ¿Cómo debemos observar aquello? Acá primero lamentar la situación de los trabajadores, los compañeros, a su familia. Un pésame real porque se siente del mundo del trabajo, de las organizaciones sindicales, tanto el sector público como privado. Y lo que tú señalas es efectivo. O sea, Codelco tiene unos estándares de seguridad reconocidos a nivel mundial. No obstante aquello, la faena es tan sensible en términos de producción que potencialmente ocurre esto. Y a mala hora que efectivamente ocurrió,
y que ahora no nos acompañan 6 compañeros. 6 compañeros que, convengamos, no son empleados directos de Codelco, son trabajadores subcontratados y son trabajadores subcontratados de la subcontrata. Entonces, eso es lo más grave de esta situación. No puede ser que en Chile, en el año 2025, hayan trabajadores de primera, segunda, tercera, cuarta o quinta categoría. ¿Quién determina eso? Nuevamente las lógicas mercantiles que influyen en las reglas del mundo del trabajo. Y aquí cuando sale la grandilocuencia, hablando que el mercado se maneja solo, que el trabajador, que el trabajador es pobre porque es flojo. Es uno de los pilares. Disculpa, que esto es muy grave. O el concepto del emprendedor, ahora todo el mundo juega a ser emprendedor. Y va a ser uno de los temas fundamentales al momento de poner el votito en noviembre. Sí, pues, y aquí lo grave es que no puede ser que al día de hoy, por ejemplo en la región del Maule, y esto es un dato real, o sea, tú puedes revisar, por ejemplo, la estadística de la Fundación Sol, una fundación que de las más responsables al momento de terminar estadística en Chile en materia del mundo del trabajo, te establece que el 30% de la región del Maule gana menos de 700.000 pesos. Y del 100% del universo, el 25% es asalariado, es decir, que no tiene un contrato de trabajo. Es así grave como el día de hoy tenemos la relación de trabajo en este país. Este gobierno, que llegue a la papeleta del mundo del trabajo, sale electo gracias a los trabajadores, nosotros esperamos un tratamiento más positivo en torno al mundo del trabajo. Lo mismo ocurrió el año 2016 con la presidenta Bachelet. Teniendo el Parlamento una correlación de fuerzas a su favor, sale una reforma al Código del Trabajo que fue más mala de lo que vino a reformar. No puede ser que en plena democracia, año 2025, mantengamos normas propias del año 82 cuando José Piñera se le gusta implementar el plan laboral de José Piñera. O sea, y esto no es una discusión sobre ideologizada o filosófica, no. El capital requiere trabajadores sanos para producir. Por tanto, no agotemos, no enfermemos a nuestros trabajadores. Es una cuestión. Países abiertamente capitalistas como Alemania, países socialdemócratas como los países del norte de Europa, países que lamentablemente la socialdemocracia fracasó, como España, Italia, en parte Francia, se dieron cuenta que es muy importante el sindicato, es muy importante la negociación ramal. No puede ser que recién el año 2025 estemos discutiendo sobre negociación ramal, sobre un sueldo vital. Darle la relevancia importante en el sindicato. El sindicato no es un gremio, el sindicato no es un SEMA Chile, el sindicato no es una caja pagadora de bonos, de pelotas de fin de año, del cumpleaños, de la fiesta de fin de año porque la gente me cae bien, no. El sindicato es un actor sociopolítico que tiene por objeto, primero, defender a sus trabajadores, promover y avanzar en sus derechos y darle dignidad al trabajador. Estableciendo cierta cuota de equilibrio en el momento de negociación. Pero es que mira, es de toda lógica. Te estoy insistiendo. No estamos dando ejemplos en los cuales, por ejemplo, países a la economía de Chile le va a dar como escozor o ponerse rojo, no. Estamos hablando de países capitalistas como Alemania, países socialdemócratas como los países nórdicos, en que se dan cuenta que el sindicato es el único instrumento que te permite redistribuir la riqueza. Porque el empleador y el trabajador te distribuyen la riqueza. Así es. El sindicato te lo redistribuye. Y la negociación ramal, lo que se negocia entre el sindicato más representativo y el empleador más representativo de la rama respectiva, le corresponde a todos los trabajadores y trabajadoras. O sea, la única forma de poder avanzar en la dignidad, en la calidad del empleo del trabajador, y convengamos, por favor, chilenos y chilenas, es el sindicato. El sindicato, a diferencia del Parlamento, te entrega mejoras tangibles, reales y efectivas al día a día. Así es. Mira, y con esto, que esto es muy importante. La reforma del 2016 de Bachelet aumentó el número de sindicatos. El número de sindicatos no representa la capacidad de negociación ni el número de negociaciones colectivas. La pregunta es, ¿para qué existe un sindicato si no negocia? El sindicato nace y existe para negociar. Y no negociar un par de chanchas, un par de bonos. Un instrumento para aplacar conflictos, digamos. Negociar, como lamentablemente negociar lo que efectivamente el trabajador requiere para poder desempeñar de buena forma su
su trabajo. Ulises Torres, presidente regional de ANEF Maule, gracias por esta conversación. No Gracias, va a ser la don única Rodolfo. oportunidad en que nos vamos a encontrar y vamos a estar muy atentos a lo que ocurra con el servicio Mejor Niñez en los próximos días. Muchas gracias. Gracias. Y a ustedes les invitamos a nuestra pausa brevemente y ya regresamos con el segundo bloque de Conectando Puntos en Linares en Línea Oficial.